Hola, ¿qué tal? Saludos, Javier Sandoval, Neurocoach. Bien, hoy día vamos a hablar de un tema importante como todos los días y es el tema de la alimentación. El título del video es Somos lo que comemos y es cierto, somos lo que comemos. Todas las cosas que nosotros ingerimos en el día a día van a ser absorbidos por nuestro sistema digestivo y lo van a llevar a los lugares, ¿para qué? Para transformarnos en lo que somos nosotros, para que sean ingresadas nuestras células, para que estén mejor. Como Health Coach, nosotros debemos conocer a grandes rasgos, si es que no somos de la rama de la salud, pero debemos conocer a grandes rasgos qué ocurre con lo que con los productos que ingerimos, con nuestros alimentos, y a la vez cómo podemos nosotros estar al tanto de cómo están actuando nuestros alimentos dentro de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, para nosotros saber, tener una idea y saber de qué estamos hablando, porque a veces solo hablamos lo que escuchamos. Lo que dicen otros, lo repetimos. O lo que escuché por ahí, que es bueno para tal cosa, empezamos a repetirlo, indagarlo y no indagamos un poquito más. Mi labor es dejar un poco más en claro estos temas para que lo tengan más arraigados, sean más conscientes y puedan conversar de buena forma sobre estos asuntos de salud. La salud es muy importante. Parte de la salud es la parte nutricional. Parte de la salud es la parte de nuestro cuerpo físico. Hay otras partes importantes en la vida, la salud emocional, la salud mental, nuestra salud relacional, nuestra salud financiera. Todo esto es un conjunto, pero si alguna de estas cosas se cae, todo se empieza a derrumbar. Por eso es importante tener conciencia y saber. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que normalmente, ¿qué cosa comemos? Lo que comemos, lo que ingerimos se separa en tres grupos, ¿ok? Tres grupos de alimento que luego cuando ingresemos al cuerpo se van a convertir en parte de nuestra sangre y va a ser distribuido hacia todo el cuerpo. Ese es el proceso más sencillo. Ingresamos una comida, la comida se degrada, se disgrega, se hace más pequeñita, ¿sí? se disuelven las moléculas más pequeñas y estas moléculas pequeñas ingresan al cuerpo, son llevados por nuestra sangre y nuestras células se encargan de volver a componer, con esos ladrillos, volver a componer las sustancias que van a formar nuestro organismo, nuestro cuerpo, que nos van a dar energía, que nos van a dar músculo, que nos van a dar grasa y todo eso. ¿Ok? Entonces, ¿en qué tres productos generalmente se separan nuestra alimentación? Se separan en tres productos principales, tres macromoléculas que nosotros consumimos. Número uno son los carbohidratos, ¿sí? Los que nos dan, supuestamente nos dan energía directa. Luego están las grasas, ¿ok? Y están las proteínas. Estos tres componentes están presentes en nuestra alimentación, pero conozcamos un poquito más y desvelemos un poquito más estos mitos acerca de estos productos o de estos alimentos que nosotros tenemos. Para eso vamos a la pizarra un ratito para hablar un poco de cada uno de ellos, ¿ok? Bien, entonces hemos separado en tres grupos para no hacerlo complicado. Para no hacerlo complicado hemos separado lo que comemos, lo que nosotros nos alimentamos en tres grandes grupos. Las proteínas por un lado, las grasas por otro lado y finalmente los carbohidratos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poco de las proteínas. Las proteínas, ¿ya?, son los ladrillos que conforman la estructura de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los músculos. ¿Ok? Entonces uno come proteínas para tener más músculo. Claro, la proteína no es que se vaya de frente al músculo. La proteína se disgrega en ladrillos más pequeñitos que se llaman aminoácidos. Y estos aminoácidos, el cuerpo lo utiliza para formar el músculo o la estructura que quiere o tiene que formar. ¿Ok? Entonces, no porque como músculo voy a tener músculo, no. Va a agarrar la proteína porque puede ser proteína animal o puede ser proteína vegetal. Lo va a hacer en pequeños ladrillos que son los aminoácidos y con esto va a construir las estructuras que nosotros necesitamos como seres humanos. ¿Ok? Y estamos hablando como generalizando, puesto que cada persona es diferente. Y al ser cada persona diferente, entonces va a formar una estructura especial para esa persona. Entonces, desde ahí no podemos generalizar tanto lo que se considera como, ni como valores normales, que es una referencia,
ni tampoco con qué debemos comer, ni cuánto, ni cómo. Depende mucho de cada persona, esto quiero que lo tengas claro. Lo que le funciona a uno no le va a funcionar a otro. Entonces hablemos bien de las proteínas. Una de las proteínas más importantes que nosotros podemos analizar rápido, de inmediato, ya en un simple análisis de sangre, es la hemoglobina. La hemoglobina es una estructura, es una proteína, una hemoproteína, una proteína que existe en la sangre, que lleva, ¿sí?, lleva el hierro, el fierro, lleva consigo una molécula que traslada el oxígeno por todo el organismo. ¿Ok? Entonces, la hemoglobina es una proteína importante que tenemos que tener en cuenta y la podemos analizar rápidamente en un análisis de sangre. ¿Ok? Entonces, la proteína es importante porque nos da las estructuras. Voy a dejar la grasa para el final y vamos a pasar a los carbohidratos. Los carbohidratos son los azúcares. ¿Ok? Y cuando hablamos de carbohidratos o azúcares, muchas veces tendemos a pensar que los carbohidratos tienen que ser dulces, ¿no? Y no necesariamente. Los carbohidratos, cuando forman moléculas más grandes, ya no son dulces, forman los almidones y todo este proceso hace que pierda su característica de dulce, ¿okay? Deja de ser dulce. Por ejemplo, un pan no es dulce porque es una molécula más grande, ¿ok? Entonces, cuidado con qué tipo de carbohidrato estamos consumiendo, ¿ya? Obviamente, los que son más dulces son carbohidratos simples, es decir, que rápidamente van a ingresar de manera rápida a nuestras células, o no va a tener que disgregarse tanto para llegar a ser una molécula sola. Entonces, mucho cuidado con los carbohidratos, ya veremos los valores normales para que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, el carbohidrato, nosotros tenemos que tener cuidado con los carbohidratos, puesto que los carbohidratos más simples son los que llegan más rápido y alteran muchas veces la parte hormonal de nuestro organismo, la parte de nuestras hormonas, como la insulina, que lo vimos en un video anterior. ¿Ok? Y vamos a dejar un rato los carbohidratos porque quiero hablar de las grasas. Generalmente tenemos mucho temor a las grasas. Las grasas es el tema, prácticamente el tema tabú. Constantemente estamos pensando que las grasas nos hacen daño. Estamos pensando de que no tenemos que comer mucha grasa, de que no comas mucho el huevo, no comas mucho frito, cuidado con el colesterol, cuidado con los triglicéridos. Constantemente le estamos atribuyendo prácticamente como que la grasa es mala. ¿Ok? Entonces quiero hablar de una de las cosas que normalmente tenemos temor, es el colesterol. Y lo atribuimos generalmente al huevo. La yema del huevo tiene el colesterol, y cuidado con el colesterol, y el colesterol es lo peor que puede existir. Sin embargo, el colesterol mi labor es que quede claro un poco esto. Nosotros tenemos que entender que el colesterol no es algo malo. ¿Ok? El colesterol es parte de nuestro organismo, es parte de la producción interna de nuestro organismo, y es muy importante porque forma ciertas hormonas, porque es parte importante de la membrana celular, es la que selecciona quién ingresa y quién no ingresa. Es como la puerta en la membrana celular para dejar ingresar cosas a la célula o mantenerlas fuera, ¿no? Es importante por eso. Es importante porque forma gran parte del cerebro, gran parte de nuestro cerebro es colesterol, ¿ya? Entonces, conforma estructuras muy importantes y sustancias muy importantes que están en nuestro organismo. Entonces, el colesterol no es malo, ¿ok? Lo que quiero que sepan es diferenciar el colesterol alimenticio, es decir, el colesterol que existe en los alimentos, versus el colesterol que nuestro mismo cuerpo produce, ¿ok? Que a grandes rasgos no tiene nada que ver una cosa con la otra. No porque yo como colesterol mucho externamente, ese colesterol se va a ir a mi sangre y va a estar rondando por ahí. Esto viene de no un mito, pero una investigación primaria que se dio en el año 1900 y pico, no recuerdo bien, 1950, donde hubo un estudio donde cuando estudiaron las arterias de las personas que padecían de problemas cardíacos, veían que estaban llenas de colesterol, y atribuyeron que comer colesterol en abundancia podía causar obstrucciones de las arterias. Sin embargo, luego estudios posteriores
han demostrado que no hay mucha relación entre el colesterol que se consume alimenticio, el colesterol que está en los alimentos, con el colesterol que nosotros mismos podemos formar. ¿Ok? Entonces, el que nosotros formemos más colesterol o menos colesterol no es directamente proporcional al colesterol que consumimos. Esos son estudios más recientes. Entonces, tenemos que ser un poco más razonables en el momento de etiquetar ciertos alimentos y evitarlos sin tener una fundamentación científica. ¿Ok? Entonces, el asunto del colesterol, no si consumes más colesterol vas a tener más colesterol, ¿sí? O sea, no hay una relación directa. ¿Ok? Entonces, uno es eso, el colesterol. Otro es los triglicéridos, también son grasas. ¿Ok? Y también lo atribuimos a las grasas que consumimos, lo atribuimos a la cantidad de grasa que estamos consumiendo normalmente. Las grasas son importantes en nuestro cuerpo. Hay dos tipos de grasa que no produce nuestro cuerpo, ¿ya? Uno es el omega 3, otro es el omega 6. Son ácidos grasos, son grasas que existen en los alimentos y que son necesarios que nosotros los internemos desde afuera hacia adentro. Así que no podemos estar rechazando constantemente cosas que tengan grasa. Bien, entonces, hablando de los triglicéridos, se hablaba que el uso de los triglicéridos aumentaba a medida que nosotros consumíamos más grasas, ¿no? También hay estudios recientes que demuestran de alguna forma que no hay una relación directa entre el consumo aumentado de grasas, sobre todo las saturadas, y el triglicérido. Es cierto que en algunas personas sí hay relación, pero no es general, no es en todos. Entonces, mucho cuidado con la etiqueta que tenemos con las grasas, porque muchas veces podemos estar padeciendo de inflamaciones de otro tipo por no estar ingresando las grasas que son necesarias para nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando hay un déficit de equilibrio entre omega 3 y omega 6, que son términos ya que lo vamos a ir viendo si se desea, entre omega 3 y omega 6, entonces el cuerpo tiende a inflamarse más. Debe haber un equilibrio entre el omega 3 y el omega 6 que tenemos a nivel de nuestro cuerpo. ¿Ok? Entonces, las grasas son importantes para nuestro organismo, son importantes para que nosotros formemos las sustancias y las estructuras también que debemos formar. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con las grasas. Entonces, ¿qué cosas son las que elevan el nivel de triglicéridos, por ejemplo? Hay una relación más directa entre el consumo alto de calorías y el aumento de triglicéridos en la sangre. Y el consumo de altos en calorías no se trata de la caloría, porque la caloría es un término que se atribuye tanto a proteínas, grasas y carbohidratos. Y donde nosotros obtenemos mayor cantidad de calorías o por el exceso de consumo es en los carbohidratos. Estamos constantemente bombardeados con carbohidratos y muchas veces pensamos que tomar en las mañanas un yogur, ¿sí? Un yogur de fresa, por ejemplo, ¿no? Con un cereal es mucho más saludable que comer unos huevos con tocino o con chancho, ¿no? Que es mucha grasa, decimos mucha grasa. Cuando el yogur, y todavía dice cero colesterol, sin grasa, dice el yogur, cuando el yogur le han quitado las grasas que tiene normalmente para colocarle más carbohidratos, para colocarle más azúcares, sumado a ese cereal procesado, que también es gran cantidad de azúcar, eleva los niveles de azúcar a nivel de la sangre y esto trae problemas e incluso elevaciones de los triglicéridos. Y ahí sí vienen los problemas. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado a dónde lo dirigimos, ¿ya? Porque el cuerpo no es que pasa la grasa directa a la sangre y por eso tengo grasa en la sangre, no. Para eso primero la grasa ha sido partida al máximo y luego el cuerpo empieza a formar el resto. Si nosotros tenemos gran cantidad de azúcar en nuestra sangre porque entra directo, entonces esta cantidad de azúcar el cuerpo va a tener que querer almacenarla en forma de grasa. Entonces va a ir formando gliceroles o triglicéridos. ¿Ok? El azúcar se convierte en triglicéridos, ¿para qué? Porque es el proceso por el cual va a ser almacenado como grasa dentro de las células. Entonces no lo atribuyamos a la grasa que comimos, sino más bien a la cantidad de azúcares que estamos consumiendo en el día a día. Y cuando hablamos de cantidad de azúcares simples que consumimos día a día, ¿ok? Entonces son 3 macronutrientes, las proteínas y las grasas y los carbohidratos, que tenemos que tener en cuenta en el equilibrio que tenemos que tener en nuestra alimentación. Todos son buenos,
¿ok? Todos nos van a dar herramientas para nosotros poder tener todas las sustancias y las estructuras que tenemos que tener, ¿ok? Un equilibrio es importante y cada persona es diferente. Cada persona debe ir donde el profesional de la salud, ¿para qué? Para que lo evalúe y en base a eso hacerle un tipo de alimentación. Ya existen incluso ciencia que estudia qué tipo de persona eres y qué tipo de alimentación necesitas. O si quieres cambiar algo, qué tipo de alimentación tendrías que tener según tu ADN. Eso es la nutrigenética y la nutrigenómica. Pero eso va a ir un poquito más allá. A lo simple, estos tres son los productos que quiero que aprendas: tus proteínas, tus grasas y tus carbohidratos. Ninguno es mejor que otro. Los tres son importantes. Y ya hablamos un poco de lo que tenemos tanto miedo a las grasas. Más temor, entre comillas, podemos tener a los carbohidratos. ¿Por qué? Porque en nuestro día a día casi todos los productos procesados y todos los productos que se venden están llenos de carbohidratos, llenos de azúcares. Y porque son más rápidos y te sientes mejor y te eleva de una vez el azúcar y tu cerebro tiene una explosión ahí de satisfacción, ¿no? Por la cantidad de energía que consumes. Sin embargo, esto puede traer mayores problemas: elevación de triglicéridos, resistencia a la insulina, resistencia y a otros hormonas, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo puedo saber cómo estoy yo de estos tres productos? ¿Cómo puedo saber rápidamente cómo estoy yo a nivel interno? Con un simple, sencillo examen de sangre, ¿ok? Entonces, ve a tu doctor, dile dónde puedes hacerte tu examen de sangre, ve a un laboratorio, conversa con alguien profesional de la salud para que te instruya cómo puedes hacer estos exámenes de sangre. Los exámenes de sangre básicos. Saludos, Paola, ¿qué tal? Abel, también, saludos, gracias por los saludos. Los tres exámenes básicos que es necesario tenerlos en cuenta son: número 1, la hemoglobina. Esto puede estar insertado dentro de un examen más grande que se llama el hemograma, o simplemente de frente saber cómo está nuestra hemoglobina. Saber nuestra hemoglobina es importante porque sabemos cómo está esta proteína y por ende vamos a saber cómo están nuestros niveles de oxígeno circundante en nuestro cuerpo, nuestros niveles aceptables, ¿sí? Esto puede prevenirnos de la enfermedad que se llama anemia, ¿ok? Entonces, saber nuestra hemoglobina es importante. Podemos hacerlo dentro de un examen más grande que se llama hemograma, donde se evalúa hemoglobina, se evalúa células blancas y células rojas, es decir, se evalúa células que nos protegen, ¿sí? Y los valores normales que podemos encontrar, ¿ya? Es de 12 a 15. De 12 a 15 gramos por decilitro. De 12 a 15 son los valores. Esos son los valores normales. Varía si son niños, a veces baja, a veces sube, pero los valores normales que debemos encontrar más o menos son de entre 12 y 15. Ese valor es el que tenemos que tener en cuenta de cómo estamos, ¿ok? ¿Sí? Esto puede decirnos mucho acerca de cómo nos estamos alimentando, ¿ok? Listo. En nuestros niveles de grasa, ya sabemos, la grasa es importante, el colesterol es importante y los triglicéridos son importantes, porque van a formar la grasa que nosotros necesitamos, ¿ya? El colesterol, los valores normales del colesterol, sencillo, entre 125 y 200 miligramos por decilitro. Entre 125 y 200. Es decir, menor de 200 estamos bien, ¿ok? Valor del colesterol. Existe sí colesterol que le llaman colesterol bueno, colesterol malo, eso será otro tema. Sin embargo, tus valores totales de colesterol entre 125 y 200. Tus valores de triglicéridos menor a 150, es lo normal, menor a 150 en lo que son triglicéridos. Esto se evalúa en grasas. Hay uno donde evalúa todo esto y disgregado, detallado, se llama perfil lipídico. Perfil lipídico, ahí te evalúa toda la grasa de tu sangre. Saludos para Vicente de Cusco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por vernos en el Cusco. ¿Ya? Entonces, los triglicéridos y el colesterol son puede ser parte de un examen más grande que se llama perfil lipídico, ¿ok? Y finalmente, los carbohidratos o la glucosa, que es el carbohidrato por excelencia que nuestro cuerpo utiliza, la glucosa se puede medir mediante un examen que se llama la glucosa basal, ¿ok? Muchos diabéticos utilizan esta maquinita que se llama glucómetro, donde hay un pinchazo que se da aquí a nivel del dedo y está muy bien como control diario. Sin embargo, si queremos saber realmente nuestra glucosa sérica, es decir, nuestra glucosa que está en la sangre,
es necesario sacarlo con un examen de sangre como estos dos. Un examen a nivel de las venas del brazo o de otra parte del cuerpo grande. ¿Okay? El nivel de glucosa que debemos encontrar, el nivel de azúcar que debemos encontrar en nuestra sangre es de 70 a 110, un valor normal. ¿Okay? De 70 a 110. Entonces, si nosotros hacemos un sencillo examen preventivo de sangre, vamos a saber qué valores tenemos, qué valores manejamos. ¿Son valores referenciales? Sí. ¿Puede variar de persona a persona? Sí. Hemos visto nosotros pacientes que tienen de 15 a más de hemoglobina, ¿no? Y están muy bien, y a pesar de cómo comen o de lo que no comen. ¿Okay? Entonces, todas las personas somos diferentes, todos los organismos somos diferentes, todas las personas tenemos diferentes valores. Sin embargo, esto es lo referencial, lo más común, lo estable. Y según eso tú puedes ya encontrar un camino de cómo empezar a alimentarte mejor, con asesorías, con preguntas, con libros, con lo que sea. La idea de estos videos es que tengas claro qué puedes hacer con tu salud y qué puedes hacer con aquellas personas que están buscando estar más saludables, en este caso físicamente. En los otros videos, mentalmente, en sus negocios, en su vida, en sus relaciones. ¿Ok? Todo es importante, somos un cuerpo integrado, somos todo un solo complemento, una sola estructura que debemos cuidar. Bien, entonces te dejo con estos 3 macromoléculas, investiga un poquito más, hazme preguntas si deseas, encantado de responderte, ¿ya? Y nos vemos hasta otro video para la próxima. Saludos, Javier Sandoval, Neurocoach, adiós.